¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes, la mesa de debate 22. ¿Algunos de ustedes han sido víctimas de la extorsión a cualquier nivel? Es difícil encontrar a alguien que haya dicho un no rotundo porque hay víctimas directas o indirectas en este tema. La extorsión se ha convertido en una suerte de impuesto para muchísimas personas. La extorsión no solo es una mancha en nuestro sistema, es nuestro sistema. La extorsión ha permeado prácticamente en todas las capas de nuestra sociedad y hoy define buena parte de nuestra economía y nuestras políticas. Su impacto es brutal y causa una profunda desigualdad no solo en ingresos y oportunidades, sino en acceso a los derechos básicos. Esta y otras afirmaciones son analizadas en el libro Economía de la Extorsión de Luis de la Calle. Hoy platicamos con el economista por el ITAM y doctor por la Universidad de Virginia, un hombre experto en materia económica, quien también participó en el diseño del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy el TEMEC. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches, gusto saludarte. Un placer que estés con nosotros para platicar de tu libro. Bueno, Luis, aseguras justamente en este libro que acabo de comentar que en México hay toda una economía de la extorsión, lo que nos impide crecer y hacerlo de manera concluyente, contundente, como se espera, pues cada cambio de gobierno, cada año. Platícanos. Sí, mira, yo me di la tarea de escribir un análisis, un nuevo enfoque para tratar de entender por qué la economía mexicana no crece. O sea, hemos sido, digamos, en los últimos años, México ha tenido un crecimiento que es insuficiente comparado con las necesidades del país, comparado con las aspiraciones de los mexicanos y sobre todo comparado con el potencial. Y hay un conjunto de teorías por qué no lo hace, por qué México no crece más rápido. Y una vez que te pones a reflexionar, yo creo que te das cuenta que quizá el principal problema que tiene el país es que cuando una empresa, sobre todo pequeña o mediana, empieza a tener éxito, inmediatamente se vuelve sujeta a alguna forma de extorsión. Y esta extorsión, como tú dices al inicio, se convierte en un impuesto, es un impuesto prohibitivo, que no solamente les impide crecer, no solamente los desanima a invertir, sino que los lleva a tomar una decisión racional de quedarse pequeños, de no progresar, de no buscar mercados alternativos y de, por lo tanto, no generar suficiente dinamismo en la economía mexicana. Y esta práctica de la extorsión es demasiado común en México, pero está muy mal diagnosticada. O sea, los mexicanos no nos damos cuenta de que a pesar de que la sufrimos, vivimos inmersos en ella. Y entonces un poco es un llamado de atención a decir, oye, en México la extorsión es un obstáculo. Si elimináramos la extorsión, seríamos un país más próspero, más justo, más incluyente y más exitoso. Pero es que es una cadena, supongo, en lo que tú explicas, difícil de romper, porque a veces pareciera que la extorsión es parte de este juego en el que estamos todos inmersos para poder acceder a un bien o algún servicio, a lo mejor las pequeñas y medianas empresas, a algún contrato. Entonces, tú aseguras también que la extorsión pues empieza en esta parte, en lo individual, donde esta se ha vuelto pues parte de nuestra vida cotidiana. Desde pagar porque te recojan la basura o soportar que se acumule, lo narras muy bien en tu libro, y otras cosas. Platícanos de estos puntos. Pues un poco en México estamos mal acostumbrados a pensar que la extorsión es natural a nuestra sociedad, de que es un rasgo de comportamiento con el que tenemos que habituarnos y que es lo normal. En todo mundo hay extorsión, obviamente, ¿no? Pero en México la extorsión es mayor y se convierte en un modus vivendi que nos permite realmente aspirar al crecimiento. No nos damos cuenta, por ejemplo, que el mexicano es muy dado a dar propinas. Uh-huh. Cuando el mexicano viaja al extranjero, los meseros sorprenden de la cantidad de propina que deja el mexicano, porque el mexicano muchas veces da esas propinas con el ánimo de adquirir algo a lo que no tiene derecho. Y la persona que te lo vende tampoco tiene derecho a vendértelo. Entonces, es una forma de darle la vuelta a los problemas, de aceitar el sistema, pero el problema es que cuando se extiende demasiado, se convierte en el sistema. Y este es un sistema que en el fondo es injusto, porque no todos sufren la extorsión de la misma manera dependiendo del tamaño y dependiendo de los recursos que tengas tú como familia o como empresa. Las empresas grandes tienen una cierta protección, son relativamente inmunes a la extorsión, y en cambio las pequeñas y medianas obviamente pues son sujetos a la extorsión, y entonces toman la decisión de quedarse pequeñas, de no progresar.
Totalmente. Quien puede pagar este impuesto a lo mejor puede acceder a ciertos beneficios que de entrada no tendríamos que comprar. Lo narras muy bien con el ejemplo de la basura. ¿Por qué tendríamos, si ya pagamos impuestos, que pagarle al basurero, al barrendero o al camión de basura porque se la lleve? Porque si no, literal, la dejan en la calle. Y como tú dices, todo este sistema, todo este engranaje, pues nos resulta muy, muy caro absolutamente a todos. Una bola de nieve que pareciera muy difícil de parar. Sí, porque no lo vamos a poder parar hasta que no nos demos cuenta de que la alternativa es mejor. O sea, los mexicanos a veces sentimos que un régimen de extorsión es favorable porque nos permite hacer cosas que de otra suerte no podríamos hacer. El problema es que al caer en esta trampa, limitamos las capacidades de crecimiento, las capacidades de innovación, las capacidades de transformación, las capacidades de explorar otro mercado. Por ejemplo, si una familia decide empezar a tener un negocio para la venta de mermelada, en cuanto empiece a crecer, lo van a empezar a extorsionar. El inspector de salud, los sistemas de distribución, la policía cuando entre al periférico en una pick-up llena de latas de mermelada, le van a decir, usted no puede pasar por aquí. En la central de abastos le van a pedir un moche. Cuando trate de venderle a una gran cadena, también le van a decir, oye, pero nosotros llevamos el 10%. Yo creo, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, esa familia se va a quedar produciendo mermeladas que va a vender a sus familiares o en su comunidad muy limitada. Pero al hacerlo de esa manera, no va a innovar en sabores, no va a innovar en tecnología, no va a tener líneas de producción más amplias que le den economías de escala, que le permitan bajar el costo, y por lo tanto no va a crecer. Al no crecer, no va a demandar trabajadores. Al no demandar trabajadores, no va a permitir que el mercado laboral mejore, que suban los salarios en México. Entonces, una de las razones por las que en México no tenemos suficiente dinamismo en el mercado laboral es que las empresas no pueden crecer, y las empresas no pueden crecer porque en cuanto empiezan a crecer, en cuanto quieren formalizarse, pasan de tener un extorsionador de ventanilla única en la informalidad a 20 extorsionadores en la formalidad que les impiden crecer. Totalmente, y tú lo explicas muy bien, la extorsión como freno al crecimiento creo que nos acaba de quedar muy claro a esta innovación y daña también la percepción de Estado de Derecho y drena pues a la sociedad haciéndola cada vez más pobre, porque como tú dices, si estas pequeñas y medianas empresas, que son las que generan 8 o 9 de cada 10 empleos en nuestro país, no crecen para volverse grandes empresas, pues obviamente es menos demanda de empleo y por supuesto menos riqueza para todos, para el país. ¿Cómo está México en tema de los rankings mundiales en términos de percepción de corrupción, a facilidades para hacer negocios y más? ¿Te parece, Luis, si me lo contestas después de esta breve pausa? Porque creo que también es bien importante. Dice que lo que no se mide no sirve. Tú como economista yo creo que lo sabes muy bien y creo que podemos plantear un panorama interesante en este punto. Canal 22 presenta lo mejor de la cinematografía y su público lo sabe. Salga de aquí. En 2020, más de 15 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. Cineteca de culto. No me provoques, que todavía no sabes de lo que soy capaz. Cinema de 5 estrellas. Are you feeling better now? Cinema 22 mexicanos. No sabe lo que se está metiendo. ¿Lo usó? Por accidente nada más. Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. ¿Qué prefieren? ¿Recortar o ser recortados? Zona D. Cine de autor. ¿T'as couché avec lui? Oui. ¿C'était comment? Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22. Estamos de regreso en esta mesa de los martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca y estamos hablando del libro La economía de la extorsión. El autor está con nosotros, Luis de la Calle. Luis, bueno, pues continuamos la charla con lo prometido. ¿Cómo se encuentra México en estos rankings mundiales con respecto a este tema, al tema de la extorsión, de la dificultad para hacer negocios, de corrupción? Porque, bueno, dicen que lo que no se mide no sirve y creo que los números y estos rankings también son un termómetro de lo que pasa en el país. Pero obviamente estamos por debajo de nuestro potencial. O sea, México debe aspirar a ser un país desarrollado, a ser un país desarrollado en los próximos 20, 25 años.
Pero para eso necesitamos mejorar sensiblemente el ámbito regulatorio, el ámbito del funcionamiento de las familias y las empresas en México. O sea, estamos muy por debajo de nuestro potencial en el índice de hacer negocios del Banco Mundial o el índice de competitividad del Foro Económico Mundial y los propios índices que se hacen internamente en México, del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad y otros. O sea, México es un país donde es relativamente difícil hacer negocios precisamente por la inestabilidad de las reglas y por la existencia de la extorsión. Si tuviéramos en México, porque muchas veces me lo preguntan, ¿cuál es el costo de esa extorsión? Pues si tuviéramos en México un régimen sin extorsión, probablemente la inversión que recibiríamos en el país sería 3 veces la que estamos recibiendo hoy día. De ese tamaño, Gaby, es el problema que tenemos con esta cultura de la economía de la extorsión. Pero aparte lo decíamos en la primera parte de la charla, es un impuesto muy caro y aparte yo diría, Luis, dime si estoy mal, que es un impuesto elitista de cierta manera, porque no todos tienen, como tú lo mencionabas, para pagar pues estos moches, estas mordidas, para que o te atiendan bien o te atiendan a lo mejor en una oficina de gobierno. Y creo que esa es una lucha constante, pero aparte diría yo, pues sí, un impuesto elitista. Es un impuesto excluyente que dificulta la inclusión de regiones del país relativamente más desfavorecidas, de familias que son también de segmentos bajos y de empresas que son relativamente pequeñas. O sea, una empresa grande está relativamente protegida por varias razones. Una, porque tiene una marca. O sea, y la marca te protege. Si tú eres una de las grandes marcas de México o del extranjero, pues tienes un cierto nivel de protección. Tienes además tu propio sistema de distribución. Mucho de la extorsión se da cuando uno trata de vender fuera de su ámbito, fuera de tu pueblo, fuera de tu colonia. Y además, las grandes empresas tienen un ejército de abogados, de cabilderos, que buscan proteger legítimamente sus intereses. En cambio, el pequeño empresario, el que está solo, busca otras formas de protección. El ingenio mexicano lo ha llevado a desarrollar la informalidad, por un lado, y por otro lado lo ha llevado a hacer solamente negocios con tus propios familiares. Sí. Porque le tienes desconfianza a todos los demás y piensas que tu familia es quizá la única donde tengas un cierto nivel de protección. No, y sin duda, como dices, esto tiene un impacto importantísimo en el crecimiento. Extorsión y desigualdad. ¿Cómo es que la extorsión, ya nos has comentado varios puntos, pero genera tanta desigualdad? Porque a veces le achacamos la desigualdad o bien la pobreza a unas cuantas causas, aunque sabemos que es un tema multifactorial, pero pocas veces consideramos el tema de la extorsión. Sí, muchas veces decimos en México, no podemos crecer porque no tenemos Estado de Derecho. Eso es cierto. Pero no es muy útil. O sea, yo creo que es más útil decir, oye, no crecemos en México, porque en cuanto empiezas a crecer, te viene y te extorsiona el sindicato. Luego viene y te extorsiona la policía. Luego viene y te extorsiona el crimen organizado, el inspector laboral, el inspector de salud, el de protección civil. Te extorsionan en el sector privado. Tú tratas de venderle a otro, en la cadena donde tú participas, tratas de venderle y te piden un moche. O no te extorsiona a tu competidor para que no le compitas, para que no entres a su ámbito. Entonces es un ecosistema que está plagado de estos elementos y eso hace que la gente no pueda y no quiera invertir en su propio futuro y muy importantemente reduce la movilidad. Lo que hace progresar una sociedad es la capacidad de mudarte, de moverte de donde estás, de moverte de tu pueblo, de salir de la actividad que estás haciendo, de cambiarte de profesión. Eso es lo que te permite progresar. Cuando no hay Estado de Derecho y cuando tienes una economía de extorsión, el incentivo para no cambiar es enorme. Vas a preferir quedarte en lo que tú haces, en lo que ya estás cómodo, donde sientes que no tienes extorsionadores que te están persiguiendo, pero eso te condena a quedarte pequeño. Y eso, irremediablemente, incrementa la desigualdad, porque solamente van a progresar aquellos que logran superar la barrera de la extorsión. Entonces, creamos un México de varias velocidades. Dependiendo de qué tanta extorsión recibas, vas a tener mayores o menores posibilidades de éxito. Esto que dices me parece de verdad contundente, porque aparte señalas, relacionado con esto, que hay todo un ecosistema, incluso, lo has mencionado, jurídico, político y electoral,
propicio pues en nuestro país justamente para la proliferación de esta extorsión. O sea, en vez de que esto mismo sea un freno y se tomen las medidas necesarias, bueno, pareciera que todo este sistema también aceita pues el tema de la extorsión. La extorsión en México es muy prevalente, precisamente, como dices, Gaby, por estas razones. Uno, porque es parte del sistema político electoral del país, que está basado en campañas que son muy caras, en campañas que están financiadas por transferencias en efectivo y que crean todo un sistema que se beneficia de la extorsión, porque los recursos, muchos de ellos, vienen de actividades extorsionadoras. También tiene éxito en México la extorsión porque no tenemos un sistema de administración de justicia que permita el imperio de la ley, que permita que cuando hay disputas, las disputas se resuelvan pacíficamente en los tribunales. Pues muchas veces las disputas en México se acaban resolviendo por la ley del más fuerte y ahí es el reino ideal del extorsionador. En tercer lugar, hay un aspecto cultural muy importante que en el libro yo le llamo el complejo de impertenencia. En la manera que los mexicanos nos sintamos que pertenecemos a la sociedad mexicana, todos, vamos a sentir que tenemos el derecho a extorsionar al otro porque no somos de la misma sociedad. Yo cuando extorsiono a alguien que no es de mi clan, que no es de mi tribu, que no es de mi colonia, no veo ningún mal en hacerlo, porque siento que es una persona ajena. Eso es terriblemente negativo y eso nos impide realmente crecer. Necesitamos que los mexicanos, para resolver el problema de extorsión, considerarnos todos como un solo grupo que tiene como propósito crear un mejor país. No, totalmente. Tú ves cómo funcionan y cómo crece, por ejemplo, el lobby judío en nuestro país o el lobby judío en los Estados Unidos, que es el segundo más importante, cómo se apoyan entre ellos para hacer negocios y que todos salgan adelante. Y te da un poco de envidia decir cómo esto no sucede cuando de pronto los mexicanos nos llamamos tan solidarios. ¿Qué te parece, Luis, si hacemos una pausa de nueva cuenta? Porque me interesa mucho hablar de este tema, de cómo está organizada, pues, la extorsión. Tú, en un capítulo de tu libro, si no mal recuerdo, el 5, hablas justamente pues de esta organización. ¿Me permites una pausa y regreso a platicar contigo? Con mucho gusto, Gaby. Bueno, hacemos una pausa. Estamos platicando del libro Economía de la Extorsión. El autor está con nosotros, me refiero a Luis de la Calle. Quédense, ya regresamos para continuar esta charla. Partido Encuentro Solidario es una formación ciudadana para la generación de propuestas. En el PES vamos a crear los caminos de participación y expresión ciudadana. El PES habrá de vigilar los espacios del poder y podremos encaminarlo por el beneficio de los más y hacer política con principios. En el PES creemos en la vida desde su concepción. Somos el partido que defiende y promueve los valores de las familias de México. Partido Encuentro Solidario, el partido de la vida. Seguimos platicando aquí en esta mesa de martes de Debate 22 con Luis de la Calle, el autor de Economía de la Extorsión. Luis, hablabas de que la extorsión también es un tema o es un problema sociocultural, de no vernos como uno mismo los mexicanos. ¿Qué hay de estas frases como de el que no tranza no avanza, que pareciera que es un valor más que una cuestión muy crítica que tendríamos que hacernos entre nosotros mismos? Algunos aspectos culturales. Hubo un gran debate el sexenio pasado, ustedes recordarán, de si la corrupción y la extorsión son culturales. Yo pienso que etiquetar a la extorsión y a la corrupción como cultural puede ser un pretexto para decir es una cosa que no podemos cambiar, así somos los mexicanos y nos tenemos que conformar con ello. Eso es totalmente falso. Pero lo que sí es cierto es que hay ciertos rasgos culturales que en México tenemos que erradicar para crear una sociedad donde se respeten los derechos de los demás y entonces se pueda crecer. Una de ellos, por ejemplo, en México generalmente se considera como ilegítimas las utilidades. Lo escuchamos en muchas ocasiones. Si tú eres una persona exitosa, que tienes mucho dinero, o que generas una empresa que genera mucho valor, seguramente eso fue suerte, o fue corrupción, o fue robo, o fue un favor del gobierno. Cierto. Bueno, seguramente hay muchos casos que así es. Pero si nosotros concebimos de esa manera la generación de utilidades, entonces vamos a solapar
el que se extorsione a alguien que genera utilidades. Entonces tenemos que reconocer que las utilidades son posibles como producto del esfuerzo, como producto de la creatividad. El mexicano, la sociedad mexicana es altamente creativa. Lo que más vale en la economía no es tanto cuánto sudo, sino cuánto pienso y cuánto creo y cuánto innovo. El progreso viene de eso. También en México tenemos una relación muy ambigua con la propiedad. Si tenemos derecho a la propiedad o no tenemos derecho a la propiedad. Y se piensa muchas veces que la propiedad es la propiedad privada. Pero no es solamente la propiedad privada, es la propiedad del fruto de mi trabajo. O sea, si a mí me roban en el microbús en la noche mi quincena, me están robando mi propiedad. Si invaden mi predio, me están violando mis derechos principalísimos, etcétera. Y la propiedad no es solamente la propiedad privada, sino también la propiedad pública. Si el gobierno puede proteger la propiedad pública, o la propiedad comunal, o la propiedad intelectual, la propiedad de las ideas, nunca vamos a poder tener una economía en la que crezcamos. Entonces, digamos, la práctica de la extorsión la excusamos detrás del parapeto de las utilidades son ilegítimas, la propiedad a lo mejor también lo es, y creo que ese es un aspecto cultural que tenemos que cambiar. Añadido al otro que te mencionaba yo, Gaby, que es este complejo de impertenencia. Cierto. Los grupos dicen, yo realmente a la sociedad mexicana no pertenezco, o las leyes que las impusieron otros, no son para mí, no me aplican a mí estas leyes que se pasaron al Congreso en la Ciudad de México, por lo tanto, no tengo yo que respetarlas. Esa cultura es la que promueve un ecosistema del cual resulta la extorsión y, por lo tanto, el poco crecimiento. Y todos afectados, por supuesto, porque un país que no crece es un país con menos oportunidades. Ahora, en el capítulo donde tú hablas de la organización de la extorsión, pues presentas un catálogo justamente de esta misma, casi un menú a la carta y, bueno, ¿quién, sobre todo, también la perpetúa? A ver, platícanos. Bueno, básicamente lo que trato de hacer es describir las actividades de extorsión y quiénes son los agentes que pueden hacerlo, ¿no? Por un lado, por ejemplo, está el líder sindical que te emplaza a huelga sin tener la representación de los trabajadores. Bueno, eso lo hace solamente con el ánimo de que reciba él o ella una quincena, pero no va a defender los derechos de los trabajadores. ¿Quién resulta sacrificado con esa extorsión? Pues el trabajador, porque el trabajador no va a tener quien lo defienda y el empresario no va a tener quien le exija porque el empresario ya le paga al sindicato extorsionador. Después están, por supuesto, las autoridades a los distintos niveles. Una autoridad que siente que tiene el monopolio para darte un permiso y es corrupto, probablemente esté dispuesto a utilizar ese poder para extorsionarte. Y también lo hacen, por supuesto, los partidos políticos en tiempo de campaña, los grupos criminales y muchos miembros de la iniciativa privada que también abusan de su posición como proveedores de un insumo esencial. Si yo tengo un insumo esencial, ¿quieres que te lo venda? Te voy a dar, me vas a tener que pagar un sobreprecio, pero por debajo de la mesa, si no, no te lo pago, no te lo surto. Y cuando lo necesitas más, cuando se acerque Navidad y lo necesitas más, te dejo de surtir para que me pagues más. Pues es una forma de extorsión. También al sentido inverso, cuando uno es proveedor de una gran cadena o de un gran consorcio, a veces también le piden que se sacrifique con un moche. Y todos estos pequeños favores, propinas que tenemos que ir dando por todos lados, se convierten, como decía Gaby hace rato, en un impuesto prohibitivo. Y es un impuesto que se vuelve tan alto, expropiatorio, que impide el crecimiento, desestimula la inversión y se vuelve en un enemigo de la innovación y, por lo tanto, del crecimiento. El último tipo de extorsión que se discute en ese capítulo es el secuestro. El secuestro es la forma, la expresión máxima de la extorsión. Todo el mundo lo sabe. Si uno tiene en una pequeña comunidad un negocio y empiezas a tener éxito, la probabilidad que secuestren a tu hijo o a tu hija o a tu hermano es alta. Y una vez que eso sucede, destruyen no solamente ese negocio, sino que destruyen el incentivo para que esa familia invierta en un negocio futuro para poder crecer. Y por eso es tan importante reconocer a la extorsión como un lastre que dificulta el crecimiento del país y cuya solución es jurídico, económica, cultural y también de participación ciudadana. Debemos pronunciarnos en contra de este fenómeno, pero también reconocer
que nosotros todos, de alguna manera, estamos inmersos en él. Totalmente de acuerdo. Como periodista también de tecnología, Luis, me parece que la revolución digital que ha comenzado desde hace ya mucho tiempo podría ayudar también a transparentar y a evitar este tipo de extorsiones a distintos niveles. ¿Qué opinas tú de cómo está este tema de la economía digital hoy en día? ¿Qué cambios, retos y oportunidades hay al respecto? La economía digital hay que verla, México es un país joven, por cierto, como una gran oportunidad. Obviamente implica un reto muy grande. O sea, la economía digital puede causar una enorme cantidad de desempleo y precisamente para poder enfrentar este desempleo potencial se requiere el crecimiento de las pymes. La economía digital puede ser, sin embargo, al mismo tiempo, el principal instrumento para poder crecer, porque la economía digital le da a las pymes dos cosas muy importantes. Uno, una plataforma donde comprar sin ser sujeto a la extorsión, y una plataforma donde vender fuera de su territorio sin tampoco ser sujetos a la extorsión. Para que la señora de las mermeladas, que produce en Catemaco, Veracruz, las pueda vender en Hermosillo, Sonora, a través de una plataforma digital. Totalmente. Y luego me gustaría que vayamos concluyendo, porque hablas de la enorme oportunidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dices un presidente al cual describes como el mejor equipado para acabar con la economía de la extorsión, aunque también ves como un obstáculo su tendencia a centralizar el poder. ¿Cómo ves el tema? Porque estamos plantados hoy pues en este gobierno, que es un gobierno que tiene como bandera la lucha contra la corrupción. Pues yo pienso que el presidente López Obrador fue electo con el objetivo de disminuir o erradicar la corrupción, por un lado, y con el objetivo de cambiar la forma en la que la clase política se relaciona con la sociedad. Y no hay aspecto más nocivo de la relación entre la clase política y la sociedad que la extorsión. Entonces él, digamos, tiene el mandato, tiene la autoridad moral, tiene la mayoría en el Congreso para poder hacerlo. Sin embargo, creo que el problema que enfrentamos es el siguiente. La extorsión florece allí donde se tiene falta de competencia, donde se tiene el monopolio del extorsionador. En la medida en la que tú tienes un ambiente más libre, con mayor competencia, es más difícil extorsionar. Y cuando se tienen instituciones sólidas, también es más difícil extorsionar. Y el problema es que el presidente dice, discursivamente, el neoliberalismo y la corrupción son sinónimos. Y el problema es que para solucionar la extorsión, en muchos sectores lo que se requiere es más neoliberalismo en el sentido de liberar las posibilidades de participar y no menos. Pero bueno, yo creo que hay que convencerlo al presidente de que si quiere ser realmente un presidente transformador, este enfoque es una buena oportunidad para realmente dejar una huella que permita que más mexicanos participen de la economía moderna y a través de esa participación tengamos un crecimiento y un México más justo y más incluyente. Pues mándale tu libro, Luis, ahí autografiado también el presidente. El libro lo puede encontrar en todas las librerías. Muy bien, Luis de la Calle, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido de verdad una delicia charlar este tema contigo. Eres experto en la materia y pues mucho éxito, por supuesto, con este libro de la economía de la extorsión. Y terminas el libro con una serie de consejos también, sobre todo que eso me gusta mucho, de cómo romper pues este círculo vicioso en el que a veces estamos inmersos en nuestro país. Felicidades por el libro y muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias, Gaby, por la invitación y por el interés. Creo que es un tema importante y bueno, invito yo a los lectores a hacerlo. Y a las conclusiones, como bien dice Gaby, vienen recomendaciones de qué hacer, no solamente para el gobierno, sino también para el sector privado, para la sociedad y para todos los mexicanos. Pues lo dejamos en suspenso para que acaben de leer el libro. Muchísimas gracias, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Y sobre todo, muchas gracias y buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca y ya saben que todos los martes en punto de las 9 tenemos una cita y tenemos tarea, pues, leer este libro, Economía de la Extorsión. Pásenla bien.